Literatura de viajes en los siglos XX y XXI, una revisión teórica a las discusiones sobre el género. En los estudios contemporáneos sobre la literatura de viajes se sigue reconociendo el género como un amplio espectro crítico que da cabida a variadas definiciones conceptuales y formas heterogéneas del relato escrito, donde se puede incluir lo ficcional y lo referencial de las historias, además de permitir textualidades estéticas que no necesariamente están permeadas por un canon estrecho, sino que juegan con propuestas menos heterodoxas como los blogs, las guías de viaje y, por supuesto, las de orden audiovisual como la fotografía y el cine, formas artísticas siempre susceptibles de ser interpretadas. El siglo XIX en Europa marca también los orígenes del turismo que se desarrolla en el siglo XX, gracias a la democratización del viaje, que se convierte en una experiencia accesible para la mayoría de la población. El impacto de este fenómeno en la literatura de viajes es elevadísimo y en pocas décadas aumentan de forma desproporcionada los libros, los autores y los lectores de este género. Sam Abrams, uno de los más importantes teóricos, destaca dos periodos que en su opinión se convierten en hitos del desarrollo de la literatura de viajes en estos siglos. Los años 20 y 30, el primer periodo, cuando entre las dos guerras mundiales se percibe un crecimiento evidente del género con autores como Lawrence, Miguel de Unamuno o Graham Greene, y el segundo periodo, el que comprende los años 50, que representa un cambio de dirección sin precedentes con autores como Jack Kerouac o Azorín. En efecto, en esta época el desarrollo de los transportes y la consiguiente apertura del viaje a la clase media causan un aumento desproporcionado de la práctica viajera, que se empieza a ver como un momento de placer. Así, el turismo se convierte en un fenómeno de masas y gracias a los avances tecnológicos e informáticos, los turistas comienzan a informarse y a gestionar su viaje por sí mismos. Por consiguiente, los libros de viaje pierden gran parte de su función informativa y se convierten en obras de arte, adquiriendo un gran valor artístico y literario. En este contexto, la literatura de viajes pasa a cumplir una función plural, relata experiencias privadas que se integran en una colectividad y se pone al servicio de su época, desvelando sus puntos de vista y sus dudas. Los nombres de los teóricos que han venido avanzando en estos estudios son muchos, pero solo por mencionar algunos tenemos a Paul Theroux, Juan Goytisolo, Bruce Chaltin, Javier Reverte y Paolo Rumis, quienes protagonizan las últimas décadas del siglo XX y los comienzos del siglo XXI. En estos años, con el posmodernismo y su caída, muchos aspectos vinculados con la globalización donan luz al metarrelato de viajes, que por causa de la enorme cantidad de información que se recibe, suele tratar del viaje de vuelta a uno mismo, al autoconocimiento. El teórico Luis Alburquerque García, en cuanto al estilo, señala que por la influencia de las mayores corrientes literarias de este periodo, que conllevan un aumento de la flexibilidad en la distinción entre géneros y la fusión de la ficción con la no ficción, entre otros, también en la literatura de viajes los límites entre la realidad y la imaginación se hacen más laxos y se abandona la pretensión de la objetividad total. Frente a la premisa, estamos todavía ante un género en formación, dicha por el teórico contemporáneo Luis Alburquerque, resulta necesario dar una mirada ligera, en este caso, a los postulados característicos, clasificatorios y genéricos que desde las distintas voces teóricas han venido trazando las coordenadas para comprender el estado configurativo del género literatura de viajes en nuestra actualidad. Desde las generalidades convenidas por estudiosos sobre el género en el campo hispanoamericano, es la voz de Villar Dégano la que nos presenta puntualmente ciertas características del género de literatura de viajes que lo diferencian de otros géneros. Estas corresponden en primera instancia al reconocimiento como un género fronterizo, capaz de ofrecer información y utilidad sin renunciar a la literariedad. Este género itinerante adopta diversos formatos textuales y particularmente en esta época acoge formatos de material gráfico como la fotografía y el cine. Esta literatura viática se caracteriza también por textualizar el recorrido del viajero, quien es a fin de cuentas el autor, el sujeto de la experiencia, algo así como un pacto autobiográfico que señala Ortega Román, en donde prevalece la primera persona, el yo testimonial, el yo viajero. Respecto al estilo, es preciso acotar que el que prevalece según Alburquerque es el descriptivo, referencial e intertextual.
El uso del lenguaje coloquial y popular de los lugares de tránsito se gesta desde fenómenos que Bainet Monreal denomina como exotismo del lenguaje, en el sentido en que se van incorporando y traduciendo palabras y expresiones de esa otra cultura. Ahora bien, respecto a la característica geográfica en los relatos de viaje, según Guzmán Rubio, es preciso abordar el viaje en doble vía, hacia lo espacial, ese desplazamiento hacia ese otro lugar, y también a ese lugar interior, conociéndose así la diversidad del otro y descubriendo también el sí mismo. Finalmente, para señalar la propuesta clasificatoria dada en este periodo de tiempo, es necesario precisar que, vista la falta de acuerdo entre los diversos autores sobre una definición exhaustiva de literatura de viajes y la dificultad que surge en el momento de reagrupar las obras que éste incluye en un conjunto homogéneo, nos sorprende la inexistencia de una clasificación unánimemente reconocida para los diversos tipos de obras de este género. En efecto, a pesar de los numerosos intentos clasificatorios propuestos hasta ahora por los diversos autores, no se ha alcanzado una taxonomía común, sino que cada autor reúne las obras de viajes basándose en criterios y elementos diferentes. De este modo, Polaco propone dos tipos de categorización distintos. Así, por un lado, distingue entre viajes reales e imaginarios. Por otro, sugiere una taxonomía más canónica que divide los textos entre documentales y literarios. Alburquerque García, en cierto sentido, comparte esta propuesta, ya que dice que la literatura de viajes se divide en dos grandes grupos, en los que reúne por un lado los relatos de viajes, o sea, aquellos que presentan una modalidad factual, y por otro, las novelas de viajes, que muestran una modalidad más bien ficcional. Por su lado, Fornedas Fernández reagrupa las obras de viajes por forma y contenido. Guzmán Rubio atribuye esta misma clasificación a Adams, quien, sin embargo, añade a estas dos bases taxonómicas una tercera, el tipo de autor, considerando entonces la actividad de la cual se dedica y también la actitud que éste presenta, si es peregrino, explorador, soldado u otro oficio. Una clasificación mucho más compleja y que expondremos a través de un cuadro es aquella sugerida por Pozuelo y Bancos. Este autor considera que no puede existir la literatura sin ficción y clasifica la literatura de viajes en diferentes niveles que fusionan la finalidad y la estructura de los textos con el tipo de viaje relatado. El teórico Tim Jones expresa que el género de literatura de viajes es el más importante de los géneros literarios, ya que registra nuestro trasegar espacial y temporal, arroja luz acerca de cómo somos, de cómo nos definimos a nosotros mismos y cómo definimos a los otros. En este mismo sentido, Fernando Guzmán Rubio enuncia que aunque el relato de viajes exprese dificultades para ser caracterizado, puede considerarse como el género de mayor libertad y el que más variedad formal posee.